Ya. Entonces, justo ahora, ¿qué escuchas? ¿Y dónde estamos? I've been having a lot of memories about an old friend, a very close friend for many years, who was an opera singer. He estado pensando en una amiga de hace muchos años que tengo memorias de ella, que era una cantante de ópera. She actually sang in opera in Germany for many, many years. And she had just an amazing voice. Mm. And she sang not only in the opera, but she also would sing sometimes American spirituals from African Americans from the time when African Americans in the United States were slaves. Ujú. Entonces ella cantó por muchos años en Alemania y tenía una voz increíble. Pero no solo cantó en Alemania, también en Estados Unidos cantaba estas canciones espirituales provenientes de los afroamericanos, ¿no? Es como un tipo especial de música, de canciones, y ella las cantaba también. And I remember one of those songs, whenever she sang it, it 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 would fill me up, and I would be so moved. And it's this the name of the song is "Sometimes I Feel Like a Motherless Child." Ujú. Y recuerdo una canción en especial que me llenaba mucho, me emocionaba mucho, una canción cuyo título era A veces me siento como un niño huérfano, sin madre, sin mamá. Ujú. And when she sang that song, I would feel like a motherless child. I mean, I would realize, yes, there are times in my life when I feel like a motherless child, so alone and unhappy and sad. Y entonces cuando ella cantaba esa canción, yo de hecho me sentía como un niño sin mamá y me sentía solo y me sentía desprotegido, triste. And I don't know a lot about Asan's life, this woman in our koan, but I think she suffered a lot in her life. She lived in a very difficult time, and I think she sometimes felt like a motherless child, even though for a while she had children of her own and grandchildren of her own. Entonces yo no conozco mucho de la vida de esta mujer del Koan, Hassan, pero sospecho que también debió sentirse de esa manera, como una niña huérfana de madre y, y haber sentido esta soledad también, a pesar de que ella tuvo varios hijos y también tuvo nietos. Yeah.
And then, as we know from the koan, one day she had been meditating for quite a long time. One morning, she heard that voice of a bird, and her life really radically changed. Entonces ella ya llevaba tiempo meditando y en un momento, un día, escucha esta voz, este canto de este pájaro y su vida cambia radicalmente. And it's not that she never, had difficulties in her life after that, and, had her own times of feeling pain, but something fundamental had changed. And she sort of implies that like the root of all her suffering had been cut. Mm. Y no es que después de esa experiencia ella ya no sufriera o no tuviera problemas o situaciones difíciles. Eh, el asunto es que ella lo sintió como que se cortaron las raíces de su sufrimiento, ¿eh? Que las raíces de su sufrimiento fueron cortadas de tajo, a pesar de que vivía con Yeah. It's situaciones like there difíciles. was no longer this root there that was taking nutrition from from things, including things in herself, that were feeding her suffering. The root was cut. Ujú. Entonces ya no estaba esta raíz que alimentaba de alguna manera este sufrimiento de ella también y situaciones de ella. Entonces, estas raíces fueron cortadas de tajo. So, what happened? What happened when Asan heard the voice of that bird? And she tells us, she's really saying everything, including this body of mine, is in the voice of this bird. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó cuando Hassan escuchó este canto, voz del pájaro? Y ella dice, todo, incluido este cuerpo, su cuerpo físico, este cuerpo es parte de la voz del pájaro. So maybe one thing she's saying that instead of feeling like a motherless child, she's realized that she's connected with everything. Ujú. Entonces ella quizá lo que está dando a entender con esto es que en vez de sentirse como una niña sin madre, desprotegida, huérfana, en realidad está conectada con absolutamente todo. Se conectó con todo. And maybe she also felt like, look, I really am everything. I'm not apart from anything. I mean, she says, what else is there that's hearing all this? Isn't it just all this? Ujú. Y quizás realmente se sintió no como una parte de algo, sino que sintió que era el todo, el todo. Y la pregunta es, entonces, ¿qué queda, no? ¿Quién escucha? ¿Quién? ah, eh, todo es. Eh, Ya, gracias, Virginia. Es difícil traducir lo que dice ella. no, no, pero, eh, Um, yeah. So, so now Asan, she's living in her village.
she's having her life as a grandmother. And one day, this very famous Zen teacher, Hakuin, he's one of the two most famous Zen teachers ever in Japan. One day, Hakuin came to her village and she immediately went out to meet him. Entonces, después de esta experiencia, ella sigue viviendo y como la abuela que es, y entonces un día a su aldea llega el gran maestro Hakuin. Hakuin es de los dos más famosos maestros de Japón. Y cuando él llega, ella corre a verlo o a escucharlo. And remember, Hakuin was the teacher who he gave all of, for their first koan, he gave all of his students the question, what is the sound of one hand? Y recuerden que Hakuin es el maestro que le daba a todos sus alumnos, les enseñaba como el primer koan que les daba era cuál es el sonido de una sola mano, cuál es el sonido. And when Hakuin sees Asan coming to see him, he silently raises one hand toward her. Entonces cuando la ve venir hacia él, cuando Hakuin la ve venir hacia él simplemente en silencio levanta una mano. Yeah. And I can imagine she looks at him and probably she's smiling a little bit, and she says, incluso mejor que escuchar el sonido de una sola mano, demos palmadas con dos manos y pongamos manos a la obra. Ajá. Claro, ella lo ve, hasta sonríe. Palmadas o aplaudamos, ¿no? Con las dos manos y pongámonos manos a la obra. And I don't know what were you wondering what's going on in this story now? I mean, I was wondering what's going on, and then and I thought, well, she clearly she's not, oh, Hakuin. She's like, okay. She's like right there meeting him. She's not making a big authority out of him, even though she knows he's a really cool teacher. She's greeting him as another human being like herself. Entonces, ¿qué pasa ahí entre ambos? Esto es muy interesante porque ella, al encontrarlo con él no es una persona que va y se le inclina y lo reconoce como un gran maestro, que él realmente era el gran maestro, sino se le pone al tú por tú inmediatamente, como diciendo, aquí estamos, ¿no? Iguales quizás, o enfrentándolo sin tanta ceremonia. So she's not making him into some big authority. She's acknowledging him as a great teacher, I guess, but she's not making him into authority. Ajá, gracias, sí. Entonces sí lo reconoce como el gran maestro que es, pero lo importante aquí es que no lo pone como una autoridad. Why? Because she knows the importance of shining her own light on everything. Porque ella reconoce que puede ella brillar, expander su propia luz en todo, a todo lo que hay. And I think some of you will remember that we've talked in this group about, not that we're here doing this together, that waking up is something we do together. And yes, I and Virginia have a different role than most of you have, but we're all doing this together. There's not really any need for any authority here. Y eso ustedes lo pueden reconocer aquí. Nosotros todos
en este grupo estamos, lo que hacemos lo hacemos todos juntos y quizás Virginia y Dee tengan un rol un poco diferente a ustedes, pero no hay una autoridad aquí, todos vamos trabajando juntos. Yeah, for me, it's been, I'm aware that as an American, I've been aware that in Mexico, it seems like people are more people are more willing to subject themselves to authorities. Mm. Yo como de Estados Unidos, viendo a México, a veces me doy cuenta que la gente en México tiende más a buscar autoridad buscar como figuras de autoridad en las personas. So, but we don't do that here, do we? We're here together, right? Sí, aquí no hacemos eso y estamos todos en lo mismo, So, andamos. so look what happens with Asan and Hakuin because they're meeting as two people who have this life together, this human life, and who have this practice together. And so because of this, they're able to joke with each other. I imagine them laughing. They're teasing each other a little bit. Ujú. Entonces, imaginamos a estas dos personas, a estas dos personas que se encuentran y se encuentran al mismo nivel y entonces son capaces de compartir y de reír juntos y eh, de estar ahí, de ese tipo de encuentro. So they're having fun together. Ujú. And also they're being serious. You know, when Asan says, incluso mejor que escuchar el sonido de una sola mano, demos palmados con dos manos. Y Mm, me gusta mucho la frase, pongamos manos a la obra. ujú, ujú, Pongamos manos a la obra. Yeah. So, Entonces, eh, yeah. No, lo que decías antes era que se divertían y hacían bromas juntos, pero también había una cierta seriedad y en lo que dice Hassan, ¿no? También mejor que el sonido de una mano, podemos poner manos a la obra, juntando ambas. Y para mí el comentario de Asan que dice que la escoba que Hakuin dibujó, ella dice que esta escoba vale a todos los impostores. Sí. ¿Quiénes son los impostores? Y también dice que, por supuesto, en el primer lugar, Hakuin el impostor. Ya, impostor. Ok, ya estamos casi a las 6, bueno, a las 7 en Oaxaca. Entonces, ¿qué dice hoy en este koan? ¿Qué hay algo que te toca del koan hoy? ¿Una parte de la historia? ¿Una curiosidad? ¿Qué dice? ¿Qué dices? Dime. Un día en la mañana, la abuela Asan, durante su meditación, escuchó la voz de un pájaro.
Y ella despertó profundamente. Ella dijo, los campos, las montañas, las flores y mi cuerpo también son la voz del pájaro. ¿Algo queda que podamos decir que escucha? Todo es la voz del pájaro. Yo también, dijo Asan. Entonces un día, el gran maestro Zen Hakuin, famoso por dar a todos sus alumnos el koan, ¿cuál es el sonido de una sola mano? ¿Cuál es el sonido de una sola mano? Hakuin visitó el pueblo de Asan y Asan inmediatamente fue a verlo. Hakuin lo saludó levantando silenciosamente una mano. Levantando silenciosamente una mano. Asan dijo, incluso mejor que escuchar el sonido de una sola mano, demos palmados con dos manos y pongamos manos a la obra. Hakuin reía y respondió, si puedes poner manos a la obra, aplaudiendo con ambas manos, entonces no hay necesidad de escuchar el sonido de una. Hakuin tomó papel y pincel y rápidamente pintó una escoba. Luego se la pasó a Asan. Asan dijo, esta escoba vale a todos los impostores del país entero. En primer lugar, Hakuin.